Hola chiquillos y chiquillas, esta es la clase de Ecología Humana correspondiente a la semana del 15 al 19 de marzo. Es una clase introductoria al tema. Ya hemos analizado el programa de clase, particularmente el tema de la evaluación, hemos analizado el cronograma, hemos analizado la aproximación metodológica seguida para el curso y el uso que le vamos a dar al COVID-19 como un ejemplo de evento natural con impacto sobre el ser humano y por lo tanto ya de relevancia para la ecología humana. Este curso está pensado para estudiantes de pedagogía en biología de la Universidad de La Serena. Estos estudiantes tienen previamente un curso que se llama Fundamentos de Ecología y su aproximación es fundamentalmente biológica. De ahí vamos a extraer y comentar algunas generalizaciones y que los estudiantes debieran tener en su mente y que nos permiten entender la problemática que aborda la ecología humana. Una de las generalizaciones importantes de la ecología biológica es que todo organismo tiene una envoltura matricial. Esta envoltura matricial se llama ambiente, medio ambiente, pero nosotros preferimos llamarla entorno. ¿Ya? Con el entorno, el organismo en cuestión intercambia materia, intercambia energía e información. Eso es lo que ha evidenciado la ecología biológica como parte de sus generalizaciones. Otra generalización importante es que el entorno del organismo provee recursos. Estos recursos pueden ser materia, puede ser energía, puede ser información. Y recepciona desechos. Estos desechos pueden ser materia, puede ser energía, puede ser información. Entonces el entorno del organismo, como envoltura matricial, tiene una doble función: proveer recursos que el organismo requiere para vivir, ¿ya? Y recepciona los desechos, es decir, productos de la transformación de los recursos que se van de vuelta al medio ambiente. Está claro que en el caso de los organismos, la mayoría de los organismos en los sistemas naturales pueden reusar los desechos. Pero en el caso de los sistemas socioculturales, donde el ser humano ocupa un lugar importante, algunos desechos se pueden reusar, pero otros desechos no se pueden reusar por ningún elemento del sistema. Y esos desechos entonces tienden a acumularse en el entorno. Ya esta acumulación de desechos de todo tipo es uno de los componentes de la problemática ambiental del mundo moderno. ¿Ya? Otra generalización de la ecología que dice que en la naturaleza la materia cicla, la energía y la información fluyen. El ciclamiento de la materia en la naturaleza responde a las leyes físico-químicas, y la energía a la ley termodinámica. Y la información
¿Ah? Algunas de ellas, alguna parte de la información responde a leyes biológicas, como la información genética, por ejemplo, y otras responden a leyes de naturaleza cultural, como la información de las noticias, la información que se encuentra en los libros, las que están relacionadas con el conocimiento o eventos. Otra generalización de la ecología, que es bien importante, es que existe un equilibrio dinámico natural que se logra con las interacciones ecológicas. ¿Ah? De tal manera que en algunas situaciones, si las interacciones ecológicas se alteran los procesos naturales relacionados con el equilibrio. Aquí, el equilibrio natural, hay dos conceptos. Uno es el equilibrio el concepto de homeostasis, que se entiende muy bien a nivel de organismo. En fisiología, por ejemplo, se habla mucho de homeostasis. Pero en sistemas que son complejos, como una población de los chinos, 2 billones, 3 billones, que son los chinos. Aquí, más que hablar de mecanismos de homeostasis o mecanismos homeostáticos, se habla de mecanismos homeorreicos. En el sentido que el equilibrio dinámico es más fluctuante. No hay punto de equilibrio establecido con margen relativamente estrecho, como en el caso de la homeostasis, sino que hay puntos de equilibrio que son fluyentes, pulsantes, dinámicos. Y eso es un ejemplo de lo que está ocurriendo respecto a estos equilibrios. Un ejemplo de lo que está ocurriendo con el cambio climático global. Algunos autores dicen que son fluctuaciones naturales del sistema, que no está cambiando el clima. Lo que estamos viendo son fluctuaciones naturales del sistema, que nosotros la vemos como cambio porque las fluctuaciones toman mucho tiempo respecto de nosotros. Que nuestra vida, digamos, nuestra longevidad es muy breve para saber si el cambio climático es producto de una fluctuación con muy amplia oscilación, pero fluctuación natural. O bien, esta fluctuación son ejemplo de una tendencia donde el promedio va subiendo, va aumentando, por ejemplo. Hay toda una discusión. El concepto de homeoresis es difícil entenderlo, pero se refiere a equilibrios fluctuantes que se dan en sistemas complejos. Otro ejemplo es lo que ocurre con el desierto florido, ¿cierto? Que cuando hay un evento de desierto florido, el sistema se recarga. La fase normal del desierto no es el desierto florido. Pero cuando ocurre el desierto florido, que es un fenómeno más bien aleatorio, el sistema se recarga. Entonces, estos mecanismos de regulación homeostática, que se refieren más bien a los mecanismos de naturaleza fisiológica que encontramos en los organismos, como entidades individuales, y los otros mecanismos que los encontramos nosotros en poblaciones, en ecosistemas, en la ecósfera como sistema superior. La otra generalización de otra generalización respecto a las interacciones.
Las interacciones no se mantienen estáticas, sino que varían en el tiempo. Podemos tener interacciones que son estacionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, depredador-presa. Cuando no está la presa, cuando la presa está hibernando, ¿no? El depredador no tiene el alimento, si está activo, ¿ya? O bien el depredador se va, donde esté activo otra presa, migra, o bien el depredador entra en hibernación también. O sea, cuando vemos nosotros, por ejemplo, el reportaje de animales viviendo en el Ártico, por ejemplo, animales que tienen que salir a buscar su alimento en invierno, ya no encuentran el alimento. Entonces los animales enflaquecen, ya disminuyen su actividad, ya, a la espera que venga la primavera. Obviamente en este periodo muchos animales no logran sobrevivir y mueren. Llegó la primavera y aquellos que lograron sobrevivir, ¿no es cierto?, se recargaron con materia, energía e información. Sobre todo si empieza a aparecer, ¿no es cierto?, el machito en busca de la hembra, y la hembra empieza a ofrecérsela al machito, y el tiempo después entonces tenemos las crías de esa pareja. Y por supuesto que las interacciones también cambian en tiempo evolutivo. El ejemplo más claro es la evolución paralela que ocurrió entre las plantas con flores y los insectos polinizadores. Cómo se fueron adecuando tanto las plantas con flores, ¿no es cierto?, mediante colores, mediante olores, mediante órganos, ¿ya?, a insectos. Y cómo los insectos se fueron acomodando a esos colores, a esos olores, a esas formas de los órganos, etc. Y piensen ustedes que hay ciertas flores que imitan el extremo posterior de las hembras de un determinado insecto. Entonces el insecto que le llegó a la madurez sexual en primavera anda por ahí y por acá, ya llegaron los colores, y de repente ve una cosa parecida a la parte posterior del abdomen de una hembra, y se tira y empieza, hace movimientos copulatorios, ¿no es cierto? Y en esos movimientos copulatorios adquiere el polen, y el animal se va a otro, hace movimientos copulatorios a otra flor, ¿ya? Y ahí transmite el polen a esa flor. Interesante. Y la otra generalización es que el mundo natural está organizado en niveles de organización que van desde lo más simple a lo más complejo. Lo más simple son de naturaleza física y química, ¿ya? Conforman lo que es el estudio, el objeto de estudio, ¿verdad?, de la física y la química. Por eso que los profesores de biología, ¿no es cierto?, ustedes tienen que tener nociones de física y tienen que tener nociones de química, porque para entender muchos procesos biológicos hay que tener algunas nociones de física y química, y si tienen que enseñar estas nociones a muchachos adolescentes, bueno, con mayor razón. Los medianos son de naturaleza biológica e incluyen a componentes de naturaleza física y química. Y finalmente los más complejos son de naturaleza ecológica, al incluir los dos inferiores y el entorno. Los niveles ecológicos son el individuo es usted, yo, su papá, su mamá, su señora, su hermano, su hijo, su compañero de curso, su compañero de clase, su compañero de pensión, etc. Esos son los individuos. La población, conjunto de individuos, que esto lo tienen que saber, la comunidad, el ecosistema, el bioma y la ecosfera. En este curso nosotros nos vamos a focalizar principalmente ecología del individuo, ecología de población y ecología de la comunidad, del ecosistema. ¿Ya? Ahora, un modelo de organización del mundo natural es un modelo, pueden haber otros, que está bastante común y que se está enseñando
en enseñanza media como parte de la biología y como parte de la enseñanza de la ecología, es este modelo. Que comienza con las partículas subatómicas y empieza a pasar hacia arriba. Entonces este es el campo de la física, las partículas subatómicas, el campo de la física de las partículas subatómicas. Después tenemos el átomo, macromoléculas, protoplasma, ¿no es cierto? El campo de la física, perdón, de la química. Ahí el protoplasma es una línea interfásica entre la química y la biología. Después tenemos nosotros las células, los tejidos, el organismo, los sistemas de órganos y el individuo. Ahí dice organismo, los órganos. ¿Ya? Ahí dice organismo. Debe leerse como individuo. ¿Ya? Bueno, tenemos los campos del objeto de estudio de la biología. ¿Ya? Y aquí, en el caso del individuo, el individuo es un nivel interfásico. Es el nivel superior de la biología, de los niveles biológicos, y el objeto de estudio de la botánica, de la zoología, de la microbiología, pero es el nivel inferior de los niveles ecológicos. Y ahí tenemos nosotros la ecología del individuo. La ecología del individuo, como el individuo, como usted y yo nos interactuamos con él, no, como usted y yo interactuamos con nuestro entorno. Y así una bacteria, ¿no es cierto? Así un ratón. No estoy hablando del organismo, sino que el ratón. ¿Ya? El ratón Pérez. Cómo interactúa el ratón Pérez. Y después tenemos nosotros la población, cómo interactúan todos los ratones Pérez con su entorno. Después tenemos la comunidad, como los ratones Pérez con los granos que comen, con las plantas que producen los granos. ¿Me entienden? La comunidad, el ecosistema y finalmente la ecosfera. La ecosfera es el último nivel ecológico en la Tierra. Esta tiene algunas características. Por ejemplo, la ecosfera es un sistema abierto a la energía, pero es un sistema cerrado para la materia. Ahora bien, materia de discusión. La ecosfera es un sistema abierto o cerrado respecto de la información. Fíjense que hay algunas películas de ciencia ficción. En una trabaja la Jodie Foster. La chica es una astrofísica que ha gastado toda su vida tratando de comunicarse con el espacio exterior, con algún planeta que mande alguna información sobre la presencia de vida inteligente en el mundo exterior. Y eso es una de las grandes aspiraciones de los astrofísicos, pues lograr detectar, ¿no es cierto?, mediante señales informativas, que alguien en alguna parte del universo tiene la capacidad para mandar esta señal. Bueno, estas son las generalizaciones de la ecología biológica. Y la pregunta es si estas generalizaciones, que corresponden a organismos como un ratón, como una hormiga, como una planta, como una bacteria, se pueden aplicar para analizar ya la interacción del ser humano con su entorno. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos cuál es la organización, cuál es la posición del ser humano en esta organización. Aquí tenemos un diagrama que muestra la organización ecológica desde un punto de vista biológico. El individuo, la población, la comunidad. Ahora, recuerden que bajo esta organización biológica, ecológica, hay unos niveles biológicos, niveles químicos, niveles físicos, niveles físico-químicos y niveles físicos. Lo profundo del átomo es objeto de estudio de la física nuclear.
Ya, no estamos hablando de los choques entre un auto, que se dio la física mecánica de Newton, la física nuclear, lo que está dentro del átomo. ¿Ya? Y aquí tenemos la organización humana. Si uno mira hacia los niveles de organización inferiores a la ecológica, nos vamos a dar cuenta que entre los seres vivos distintos al ser humano y el ser humano se responde a las leyes biológicas, a las leyes físicas, a las leyes químicas. ¿Ya? Un ser humano tiene corazón, un perro tiene corazón. O bien tiene un órgano que bombea sangre, como una lombriz de tierra, por ejemplo, que se le llama, entre comillas, recordarán ustedes zoología, corazón, pero es un vaso dorsal que es contráctil y así ayuda a mandar a bombear la sangre. No se lo llama corazón. ¿Ya? El caracol de tierra también tiene una estructura que es más parecida al corazón nuestro, pero parecía nomás. ¿Ya? Entonces, bajo el nivel individuo, la organización biológica, la organización física, la organización química entre el ser humano y el resto del organismo no hay gran diferencia. Ahora bien, si vamos a los niveles superiores, ecosistema, bioma, nos encontramos nosotros que los ecosistemas acogen a los organismos sin hacer mayor diferencia. Así como acoge a una hormiga, el ecosistema, y está ahí, bueno, acoge al ser humano, lo acoge. Otra cosa es lo que haga el ser humano, ¿no es cierto?, en ese ecosistema. Pero si miramos los niveles ecológicos nos damos cuenta que hay algunas diferencias. Por ejemplo, el individuo, la ecología de un ratón tiene diferencias fundamentales con la ecología del individuo humano. Porque estamos hablando de un individuo que tiene propiedades, ¿no es cierto?, que lo hacen humano. El ratón tiene propiedades que lo hacen un organismo, un ser vivo. Pero nosotros tenemos propiedades, ¿no es cierto?, que nos hacen, además de ser un ser vivo, un ser humano. Ahora nosotros nos organizamos en villas, aldeas, poblados, ciudades, metrópolis, megápolis. Tenemos una organización en ese sentido bastante rígida, muy estructurada. No es lo mismo con lo que se da, ¿no es cierto?, en la mayoría de las poblaciones, ¿no es cierto?, de plantas, ¿no?, y de animales. Tenemos poblaciones estructuradas, ¿no es cierto?, como las hormigas, las termites, las avispas, las abejas, pero son casi una excepción. Pero nunca esa organización tan estructurada que se da en las hormigas, en las termitas, en las abejas, en las avispas, es equivalente a la organización que nosotros nos damos. La organización de hormigas, abejas, responden a una estructura biológica. Es biología pura, no sociología. Nosotros, en cambio, se da una mezcla, según las teorías interpretativas, entre causas biológicas y causas sociológicas. Y otros dicen, no, solo causas sociológicas. ¿Ya? Ahí la teoría eh, disputan, ¿no es cierto?, la explicación. Uno dice, es obvio que los factores de estructuración de la sociedad humana no es meramente biológico, pero hay una carga biológica. No la podemos, ¿no es cierto?, obviar. ¿Ya? Pero en el caso de las hormigas, por muy social que esté, organizaciones sociales que sean, ya es biología pura. En el caso de la organización humana, ya no, una mezcla de biología con sociología. O sea, hay normas, leyes, reglamentos que tienen su origen sociocultural, que permiten regular las interacciones entre nosotros.
En cambio, en el caso de las abejas, las hormigas, las termites, las avispas y otros por ahí, no hay normas, leyes, reglamentos de origen sociocultural, biología pura. Entonces, pero ahí están las diferencias en el individuo y la población. ¿Ya? Y cuando nos vamos a los niveles superiores, el ecosistema nos acoge a nosotros con la gran diferencia que cuando hay transformaciones grandes, como por ejemplo la metrópoli y las megápolis, bueno, el ecosistema tiende como a ser copado, ¿no es cierto?, por nuestras construcciones. Piensen ustedes en el ecosistema, ¿no es cierto?, como un gran conjunto de organismos que viven dentro de él, que interactúan, qué sé yo, y que el ser humano no está. ¿Ya? Y tiene una cierta dinámica. Llegó el ser humano, ¿no es cierto?, y empieza el ser humano a construir, a ampliarse, ¿ya?, a copar el espacio disponible, entonces empieza a ser reemplazado, ¿no es cierto?, ese ecosistema original por un ecosistema con una gran impronta sociocultural. Pero en todo caso es el ecosistema el que ha acogido al ser humano. Que un tiempo después, ¿no es cierto?, el ser humano ha acomodado el ecosistema a su pinta, digamos. Ya, es cierto, pero en algunas ocasiones ya el ecosistema se cobra ese hecho, le pasa la cuenta al ser humano. ¿Ah? Piense, por ejemplo, cuando hay terremotos. Al ecosistema, no le da ni fu ni mus. Terremoto. Bueno, podrán morir algunos ratones, podrán irse, qué sé yo, los animales que pueden migrar en efecto del terremoto, pero ya con nosotros es distinto. Es distinto. Piensen ustedes en la pandemia, ¿qué más ejemplo tiene eso? Ciudades grandes, con 18 millones de habitantes, que han ocupado gran parte del ecosistema, tiene un evento pandémico, y la pandemia se propaga, pero como un reguero de pólvora. Vean en Santiago nomás. ¿Cómo se propaga? Bueno, porque la gente vive hacinada en algunas partes, hace fiestas donde se hacinan, el metro, la feria, las micros, los colectivos, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí se establecen las diferencias. Bueno, y finalmente biomas ya son cosas muy grandes, y ecósfera es la tierra completa, ya mirada desde una perspectiva ecológica, y más grande aún. Entonces, donde nosotros nos movemos, ya como individuos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, ahí está nuestra cosa. En estos momentos, afortunadamente, imagínense, ya el ser humano, ya, si bien es cierto, ha acopado muchos ecosistemas, afortunadamente no ha copado los biomas. ¿Ya? Y menos la ecósfera. Copado. Copar. O sea, hacer, a ver, la palabra copar es como apropiarse de un terreno, apropiarse de una gran extensión de un terreno. Son una suerte de invasor. ¿Ya?
¿Me entiendes? Mirado desde la teoría de conjunto, tenemos el conjunto A, el conjunto B, y el conjunto A se sobrepone completamente sobre el conjunto B. ¿Ya? Y el conjunto B desaparece, dominado por el conjunto A. Le transmite sus características, sus componentes, etc. Bien. Son entonces las 7:05. Ahí tienen dos referencias. El libro de ecología de Smith, que no sé si lo usaron en el curso de Fundamento de Ecología, el libro electrónico. Y hay un libro bastante interesante que se llama Ambiente, Ciencia y Valores, Fundamentos Científicos y Axiológicos de la Ecología. La axiología es una subdisciplina de la filosofía que trata de los valores. ¿Ya? Entonces, aquí se darán cuenta ustedes cómo la ecología junta conocimiento científico o fundamentos científicos, si ustedes quieren, con posturas valóricas. ¿Mm? Que es algo que a lo cual ustedes se van a encontrar cuando trabajen profesionalmente, porque esta tendencia de la ética ambiental, el respeto por los animales, los derechos de los animales, los derechos de las plantas, qué sé yo, eso está aumentando, digamos. Hoy día, o sea, el otro día escuchaba a una candidata constituyente que decía: hagamos una eco-constitución. Una eco-constitución. Lo cual se puede interpretar, ¿no es cierto?, que según ella hay que incorporar una serie de valores que respeten el medio ambiente y reconocerle al medio ambiente derechos, reconocerle al agua derechos, reconocerle a la tierra, en términos de suelo, derechos, reconocerle al cielo, a la atmósfera, derechos. Entonces hay todo un movimiento ya cultural, ahora, no solo científico, es un movimiento cultural, en torno a la ecología. Recuerden que hay un término que se llama ecologismo, que no es ecología. Ecologismo, ismo, es una corriente de pensamiento, ¿ya?, que valora la naturaleza y se apoya en algunos principios ecológicos para fundamentar el movimiento ecologismo, los ecologistas. Pero ustedes tienen que diferenciar entre ecología y ecólogos versus ecologistas y ecologismo. A veces hay conflicto entre los ecólogos y los ecologistas. Y los ecólogos en general no les gusta mezclarse con los ecologistas, porque como son activistas del medio ambiente, Greenpeace, por ejemplo, ¿no es cierto?, una organización ecologista. Y hay biólogos, y dicho sea de paso, y hay ecólogos, ¿no? Pero han ido profesionalizando mucho. Pero hay movimientos ecologistas que se han confundido con el terrorismo, con el ecoterrorismo. Y por supuesto que a un investigador científico como un ecólogo no le van a gustar que lo confundan con un ecoterrorista. Por eso en general los ecólogos no participan mucho de movimientos ecologistas. Se mantienen un tanto aparte, porque ellos tratan de aplicar, ¿no es cierto?, una aproximación más científico-técnica al análisis de los problemas ambientales.
Los otros tienen una aproximación más política, incluso, eh, incluso religiosa, digamos, pero fundamentalmente una presión política. Bien, son las 7:10. Vamos a terminar hasta acá para que ustedes puedan responder la encuesta y tengan tiempo hasta las 8 para enviármela de vuelta. ¿Alguna pregunta, chiquillos y chiquillas? Profe, era por la encuesta. ¿Le molesta si en vez de ticket le pongo una X? Es que no puedo ponerle el ticket desde el tablet. Bueno, con tal que yo la pueda reconocer sin problema. Ah, ya, gracias. Está bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces vamos a quedar hasta acá. Como dije al comienzo de la clase, me alegra mucho que estén bien. Y el reencuentro con ustedes me parece para los próximos meses que vamos a hacer un trabajo bueno, que nos vamos a entender. Ahora, para que podamos hacer eso, estoy abierto a ustedes, a las consultas, a las observaciones, de tal manera que no tengamos desacuerdo. Entonces nos juntamos, chiquillos y chiquillas, el próximo lunes a las 5 de la tarde, con un break a las 17:45, ya, y otro al final de la hora. Bien. ¿Algún comentario? No, profe. Ya está. Voy a No, profe. dejar de compartir. Esto va a estar pronto disponible para ustedes. Yo lo subo por Facebook. Hay una colección de videos míos correspondientes a las distintas clases. Espero que no se vayan a confundir. Ya está. Buenas noches. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Cuídese. Chao, profe. Chao. Igual. Chao, profe, que esté bien. Profe. Dígame. ¿Aló? ¿Nada? Chao, profe, que esté bien. No, yo creo que se Chao. estaba despidiendo. Ya. Chao, hijo.